¿Alguna vez sentiste que una parte instintiva, rebelde y profundamente auténtica de ti solo aflora cuando encuentras el espacio adecuado para expresarse plenamente? Eso representa Lilith en tu carta natal, una energía lunar oscura que habla de esos deseos, temores o aspectos reprimidos que no se conforman. Cuando Lilith se encuentra en la primera casa de la carta natal, imprime una huella intensa e inconfundible en tu identidad más esencial, esa que no se construye, sino que se revela con cada paso que das. Esta posición sugiere que desde muy temprano en tu vida empezaste a sentirte diferente, como si algo en vos estuviera fuera de las reglas, de lo establecido, de lo esperable. Hay una energía instintiva que no se adapta fácilmente a las etiquetas que el entorno intenta imponerte. Tu presencia tiene algo crudo, visceral y al mismo tiempo profundamente auténtico que desconcierta a quienes buscan lo predecible. Podés experimentar desde chico una sensación de no pertenecer del todo, no porque haya algo mal en vos, sino porque no encajas en las molduras sociales que exigen sumisión, corrección o suavidad. Tu forma de habitar el cuerpo y el mundo es directa, sin filtros, sin necesidad de agradar, y eso, aunque es un don, también puede haberte traído experiencias de rechazo, crítica o malentendidos. Es probable que hayas aprendido a esconder partes de tu identidad por miedo a incomodar o a ser etiquetado como demasiado fuerte, demasiado libre, demasiado sexual, demasiado intenso. Lilith en esta casa te empuja constantemente a explorar quién sos realmente más allá de las máscaras que aprendiste a usar para protegerte del juicio ajeno. Su energía en este lugar habla de una rabia contenida por no poder ser completamente libre, por tener que modularte para sobrevivir, por haber internalizado que tu verdad podía ser peligrosa o inadecuada. Pero también te regala el fuego de la autenticidad, esa capacidad de sostenerte firme en vos mismo aun cuando los demás no comprendan lo que estás expresando. No sos una persona que pueda fingir por mucho tiempo, y eso, aunque desafiante, es una de tus grandes fortalezas, mostrarte sin caretas, aún sabiendo que puede haber un costo emocional o social. Este posicionamiento requiere un proceso consciente de autoaceptación radical, de reconciliación con esas partes que durante años trataste de esconder, suavizar o negar. La sanación llega cuando dejas de intentar adaptarte y empezás a celebrar lo que te hace único. Cuando entendés que no estás acá para encajar, sino para ser vos mismo sin pedir permiso. La clave está en aceptar incluso esas partes tuyas que parecen contradictorias, incómodas o poco correctas, porque allí, precisamente en lo que más te cuesta mostrar, se encuentra tu poder más genuino. Y cuando empezás a habitar tu cuerpo con confianza, a caminar con tu fuego encendido y tu historia en alto, algo cambia, no solo te liberás, sino que inspirás a otros a hacer lo mismo. Porque quien se anima a mostrarse sin disfraz también le da permiso a los demás para dejar de esconderse. Lilith en la primera casa es, entonces, una maestra incómoda pero sabia, que te recuerda que ser fiel a tu esencia es el acto más revolucionario y transformador que podés hacer en este mundo. Tener a Lilith en la segunda casa habla de una conexión poderosa, compleja y muchas veces desafiante con el mundo del valor material, valor personal y la forma en que ambos se entrelazan en tu percepción de merecimiento. Esta posición puede revelar una historia interna marcada por tensiones alrededor del dinero, la abundancia, los recursos y, sobre todo, el autoestima. No es raro que experimentes momentos en los que deseas intensamente construir seguridad financiera, pero al mismo tiempo surja un miedo casi irracional a poseer o perder lo que ganas. Hay una sensación de culpa que puede colarse cuando te permitís disfrutar del placer, del confort, del tener, como si una parte de vos todavía dudara de si realmente lo mereces. La energía de Lilith acá no se conforma con obtener lo que otros dicen que está bien, busca una relación genuina con la abundancia, una que no esté condicionada por las normas externas ni por la necesidad de aprobación. Este posicionamiento puede manifestarse como una tensión entre desear estabilidad y rechazar las estructuras que te exigen sacrificar tu autenticidad para alcanzarla. Puede que en algún punto hayas aprendido que la seguridad se compra con obediencia, silencio o autocensura, y Lilith viene a recordarte que no necesitas pagar con tu libertad para sentirte a salvo. También es posible que, en tu historia, hayas sido juzgado o castigado por tus deseos materiales o por tu capacidad de generar tus propios recursos, generando así una herida en tu autoestima que todavía busca cicatrizar.
En algunas personas, esto se traduce en miedo a cobrar lo justo por su trabajo, en dificultad para administrar lo que ganan, o incluso en saboteo inconsciente cuando empiezan a prosperar. La paradoja es que, en el fondo, sabes que tenés una fuerza inmensa para crear, sostener y hacer crecer lo que tocas, pero también sentís que eso te puede hacer blanco de críticas o envidias. Lilith en esta casa no te deja vivir con una autoestima superficial. Te empuja a preguntarte qué valoras realmente, qué necesitas para sentirte estable y qué estás dispuesto a soltar para no traicionarte en el camino. No se trata solo de dinero o posesiones, sino del valor profundo que te das a vos mismo más allá de tus logros o fracasos. Reconocer tu capacidad de generar y sostener tu propio sustento sin culpa ni vergüenza es uno de los mayores desafíos de este tránsito. A veces, el miedo más profundo no es a la escasez, sino a tener y que eso te exponga. Pero cuando aprendes a tomar lo que es tuyo con integridad, sin justificarte, sin disculparte por tus logros, la energía de Lilith se convierte en una fuente inagotable de empoderamiento. Honrar tus recursos, internos y externos, sin necesidad de esconderte, te permite transformar la culpa en gratitud y el juicio en claridad. Esta posición te enseña que no hay nada malo en querer más, en desear con fuerza, en disfrutar lo que cosechas con tus propias manos. La clave está en construir una relación con el valor que no dependa de validaciones externas, sino de una conexión honesta con lo que verdaderamente necesitas y mereces. Con Lilith en la segunda casa, prosperar sin perderte es posible, pero requiere coraje para desafiar creencias heredadas, patrones de escasez y todo condicionamiento que te haya enseñado que no vales lo suficiente. La madurez que surge de ese trabajo profundo se convierte en una base sólida para todo lo que querés construir. Desde ahí, tu autoestima no se derrumba con una crítica ni se infla con un halago, se vuelve estable, auténtica y verdaderamente tuya. Cuando Lilith se encuentra en la tercera casa de la carta natal, se activa una energía poderosa que atraviesa tu forma de pensar, comunicarte y relacionarte con tu entorno inmediato. Esta posición señala una mente que no se conforma con respuestas simples ni con verdades establecidas. Tu intelecto está hecho para cuestionar, para incomodar y para abrir puertas que otros prefieren mantener cerradas. Tus palabras no buscan solo informar, buscan despertar, provocar, movilizar, y eso puede hacer que muchas veces te sientas malinterpretado, censurado o fuera de lugar en espacios donde la conversación es superficial o complaciente. Hay en vos una necesidad visceral de expresar lo que otros callan, de nombrar lo que se oculta, de traer a la luz lo que es tabú o marginal, y eso te convierte en alguien disruptivo, incluso cuando no te lo propones. Desde muy chico, es probable que hayas percibido que tu manera de hablar o pensar no encajaba del todo con lo que se esperaba de vos, y quizás eso te llevó a guardar silencio o a hablar con una intensidad que descolocaba. Lilith acá también pone su lupa sobre la relación con hermanos, compañeros de estudio, vecinos o personas con las que compartís tu día a día. Es posible que hayas sentido en esos vínculos una sensación de rivalidad, incomodidad o exclusión, como si tu voz no tuviera lugar o fuera demasiado para los oídos ajenos. Tal vez tu experiencia fue la de ser ignorado, ridiculizado o incluso silenciado, no porque lo que decías no tuviera valor, sino porque lo que traías era incómodo para la estructura social que te rodeaba. Y, sin embargo, esa misma incomodidad es tu poder, tu mente es libre, irreverente y profundamente intuitiva, capaz de leer entre líneas lo que otros no ven. Esta posición puede indicar también una escritura o forma de comunicar magnética, cruda, que llega directo al hueso y no se anda con rodeos. Tus ideas tienen el poder de romper moldes, y cuando aceptas que tu voz no vino a ser agradable, sino honesta, empieza el verdadero camino hacia tu liberación intelectual. La herida de Lilith en esta casa muchas veces tiene que ver con el miedo a no ser escuchado o a que lo que expresas sea desestimado, tergiversado o usado en tu contra. Es una herida ancestral que te puede hacer dudar de si vale la pena hablar, compartir o enseñar, y a la vez genera una rabia interna cuando te sentís silenciado. Parte de tu camino de evolución consiste en reconocer que tu forma de comunicar es distinta porque trae una verdad que no busca encajar, sino expandir la conciencia colectiva. Cuando empezás a abrazar esa autenticidad y la canalizás con empatía y claridad, tu palabra se vuelve medicina, no porque endulce, sino porque sana lo que se había encapsulado en el silencio. Tu capacidad para ponerle nombre a lo invisible es revolucionaria, y no cualquiera puede sostener eso con madurez.
Pero vos sí. La clave está en no caer en la trampa de hablar solo para rebelarte, de usar la palabra como arma para herir o demostrar superioridad intelectual. Lilith en la tercera casa te invita a trascender esa etapa inicial de confrontación para entrar en un espacio más sabio, donde tu voz no solo impacta, sino que transforma sin necesidad de gritar. Es posible que también tengas una relación intensa con el estudio, la lectura o la escritura, donde encontrás refugio para pensar y explorar sin juicio. Y cuando te animas a compartir eso que descubrís, desde un lugar de conexión y no de defensa, ahí aparece tu verdadero poder comunicativo. Sos una mente libre, y tu don es contagiar esa libertad a otros, inspirar con tus ideas, abrir puertas de pensamiento donde antes solo había muros. No estás acá para repetir lo que ya se dijo, estás acá para decir lo que nadie se atrevió a nombrar. Cuando Lilith habita la cuarta casa, despierta una energía compleja y profundamente íntima que afecta a la raíz misma de tu existencia, tus orígenes, tu sentido de pertenencia, tu historia familiar y tu mundo emocional interno. Esta posición sugiere que el terreno donde creciste no fue completamente seguro, o al menos no lo percibiste así, y que desde temprano pudiste haber sentido que tus emociones eran demasiado intensas, incómodas o fuera de lugar dentro del entorno que te tocó habitar. Lilith acá actúa como una chispa incómoda en la memoria emocional, cuestiona lo que se dio por sentado, saca a la luz los silencios familiares, los secretos guardados bajo la alfombra, y te empuja, aunque no siempre de forma amable, a enfrentarte con lo no dicho del linaje. Tal vez fuiste el chivo expiatorio o el miembro diferente de la familia, ese que cargó con tensiones, emociones densas o conflictos no resueltos que no eran solo tuyos, sino heredados. A veces, quien lleva la herida más visible es también quien, sin proponérselo, se convierte en canal de transformación para toda una línea ancestral. Esa vivencia puede hacer que tu relación con la nostalgia, con el concepto de hogar y con las raíces esté teñida de ambivalencia, por momentos, deseas volver y pertenecer, en otros, solo querés tomar distancia y empezar de cero. Lilith en esta casa no se conforma con estructuras familiares que reprimen, limitan o distorsionan la expresión emocional auténtica. Al contrario, te impulsa a rebelarte internamente, incluso si eso implica incomodar a tus propios orígenes. Pero también te enseña que esa rebelión no tiene que ser destructiva, puede convertirse en una forma de sanación poderosa si la transitas con conciencia y corazón abierto. El desafío es enorme, integrar lo que heredaste con lo que vos querés construir, sin negarte ni negarlos. No se trata de borrar el pasado, sino de mirarlo de frente, con compasión, y decidir conscientemente qué parte de esa herencia emocional querés conservar y cuál dejar atrás. Este tránsito muchas veces te empuja a construir tu propio hogar desde cero, no solo en sentido literal, sino también en lo emocional, psicológico y espiritual. Y eso implica, antes que nada, construir un hogar dentro de vos, uno donde no tengas que ocultarte, donde tu sensibilidad tenga lugar, donde tus emociones no sean castigadas ni cuestionadas, sino acogidas y validadas. Lilith en la cuarta casa te invita a redefinir el concepto de familia, a elegir con quien compartís tu intimidad emocional y a no limitarte por mandatos que ya no hablan tu idioma. También te da una intuición poderosa, una capacidad de percibir lo que no se dice, de leer las atmósferas emocionales del entorno con una profundidad que puede resultarte abrumadora si no la comprendes. Pero esa misma sensibilidad, bien canalizada, puede volverse tu mayor aliada, una brújula emocional que te guía hacia relaciones más honestas, espacios más genuinos y vínculos más nutritivos. Cuando aceptas que tu pertenencia no depende de repetir modelos antiguos ni de encajar en moldes familiares rígidos, comenzás a diseñar una base interna sólida, un nuevo tipo de hogar donde tu historia no sea una cárcel, sino un punto de partida para algo más auténtico. Aprender a ver tu infancia con ojos más amplios, a reconocer que las heridas de tu entorno no te definen, pero si te moldearon, es parte del proceso de maduración emocional que Lilith te propone. También es importante recordar que sanar no siempre significa reconciliarse con todos, sino reconciliarte con vos mismo, con esa parte tuya que sigue buscando cuidado y contención. La verdadera libertad emocional nace cuando ya no necesitas esconder tu intensidad, ni fingir serenidad cuando algo en vos se está desmoronando. Es entonces cuando podés crear un espacio, interno y externo, donde exista lugar para todo lo que sos, sin negar tus raíces,
pero sin estar encadenado a ellas. Lilith en la cuarta casa es, sin duda, una posición profunda, desafiante y transformadora. Te confronta con lo que heredaste, pero también te da las herramientas para cortar con ciclos repetitivos, para nombrar lo innombrado y para honrar tu sensibilidad sin convertirla en debilidad. El camino puede ser largo, y muchas veces doloroso, pero el resultado es invaluable, un sentido de pertenencia construido desde la verdad, un hogar emocional que no se tambalea con los vientos externos. Y una conexión con tu linaje que no depende del juicio, sino de la conciencia. Desde ese lugar, podés elegir amar sin traicionarte, pertenecer sin desaparecer, cuidar sin cargar. Y, sobre todo, podés dejar de pelear con tu pasado y empezar a dialogar con él, para convertirlo en el abono fértil de tu libertad emocional. Cuando Lilith se encuentra en la quinta casa de la carta natal, despierta una fuerza creativa que no pide permiso, que no se ajusta a patrones establecidos y que, muchas veces, incomoda precisamente porque es salvaje. Intensa y profundamente auténtica. Esta ubicación señala una conexión con el placer, la autoexpresión y el juego que ha sido puesta a prueba desde temprano. Quizás te dijeron que eras demasiado escandaloso, demasiado emocional, demasiado provocador. O simplemente demasiado para los cánones de lo que era aceptado como correcto. Lilith en esta casa habla de una historia donde la espontaneidad fue mirada con lupa, donde tu brillo fue visto como amenaza, donde expresarte libremente quizás generó rechazo, crítica o vergüenza. La herida no viene del hecho de crear, sino de la manera en que esa creación fue recibida o castigada. Y, sin embargo, la intensidad que habita en vos no puede reprimirse por siempre, busca grietas, se escapa por los poros, encuentra salida en el arte, en el cuerpo, en la escena, en todo lugar donde pueda ser sin censura. Esta Lilith no solo quiere crear, quiere hacerlo con verdad. No le interesa agradar ni embellecer, sino contar lo que duele, lo que arde, lo que no se dice. Por eso, tu forma de manifestar creatividad puede ser provocadora, desafiante, o profundamente emocional, y eso tiene un valor incalculable cuando se expresa con integridad. A veces, te habrás sentido fuera de lugar en espacios donde la autoexpresión era domesticada, donde el arte debía ser bonito, el juego inocente y el deseo controlado. Pero vos no viniste a encajar, viniste a incendiar el escenario con una autenticidad que transforma. Esta casa también habla del niño interior, y con Lilith allí, ese niño puede haber sido herido por no poder jugar libremente, por haber sido ridiculizado o silenciado cuando mostraba su fuego creativo. Esa herida se arrastra, a veces sin que lo notes, cada vez que sentís culpa al desear, miedo al brillar o vergüenza de disfrutar. Sin embargo, cuando te animás a mirar de frente esa herida, sin juicio, descubrís que debajo del dolor hay un talento feroz, una capacidad única para expresarte sin concesiones. Crear, seducir, jugar, amar, todo eso se vuelve un acto revolucionario cuando lo haces desde tu verdad, sin pedir permiso. Lilith en la quinta casa te empuja a recuperar el placer como derecho, no como premio condicionado. A reclamar el espacio para mostrar tu arte, tu voz, tu cuerpo, tu deseo, sin moderación ni vergüenza. Porque el verdadero arte no nace de lo perfecto, sino de lo honesto. Y vos tenés esa materia prima cruda y luminosa que hace vibrar a quien te escucha o te mira. Cuando te permitís explorar tus pasiones sin la carga de lo que otros puedan pensar, algo dentro tuyo se libera, ya no creas para agradar, creas para vivir. En el terreno de la seducción, esta posición también puede haber traído experiencias intensas o complejas, deseos juzgados, sexualidad temprana, encuentros con lo prohibido o lo marginal. Pero no es castigo, es parte del camino de Lilith, explorar los bordes para entender desde dónde realmente querés amar y dejarte amar. Podés atraer relaciones cargadas de intensidad emocional, de juego de poder, de deseo crudo, y es ahí donde tu sabiduría se pone a prueba. ¿Podés seducir sin perderte? ¿Podés amar sin traicionarte? ¿Podés jugar sin tener que justificarte? Lilith quiere que la respuesta sea sí, pero solo si ese sí nace de una conexión honesta con vos mismo. Cuando abrazas tu fuego sin pedir perdón por él, te volvés un canal de inspiración para quienes todavía se ocultan. No porque te muestres como un ideal, sino porque sos real, con tus luces y sombras, con tu intensidad emocional, con tu deseo de ser sin ataduras. Crear desde ese lugar no solo te sana a vos, sino que sana a otros.
Enseñas que es posible expresarse sin miedo, amar sin medida, jugar sin reglas que apaguen el alma. Hacer arte no es solo hacer algo bello, es dignificar tu historia, mostrar tu herida con orgullo, y recordar que el placer también puede ser sagrado. Lilith en la quinta casa no viene a suavizarte, viene a recordarte que el goce es un derecho, que el drama no es debilidad y que mostrarte tal como sos es tu mayor obra. Cuando Lilith se aloja en la sexta casa de la carta natal, toca una fibra sensible en lo que respecta al trabajo, la rutina, la salud y la manera en que te relacionas con el deber. No se trata de una rebeldía superficial frente al orden o a los horarios, sino de una sensación más profunda, casi visceral, de incomodidad frente a un sistema que parece no comprenderte ni contenerte. Puede que, desde temprano, hayas sentido que el modo correcto de trabajar o cumplir con tus responsabilidades no te calzaba del todo, y que por más esfuerzo que hicieras, algo en vos se resistía a ese molde. Tal vez incluso te percibieron como alguien que se niega a seguir reglas, aunque en realidad lo que querías era encontrar una forma de organizar tu vida sin traicionar tu autenticidad. Esta disonancia entre lo que se espera y lo que podés dar puede generarte una sensación constante de no estar funcionando bien, de no rendir como deberías, o de fracasar en tareas que otros hacen sin esfuerzo aparente. Lilith en esta casa también puede manifestarse en una lucha silenciosa con la autoexigencia, ese impulso interno de querer ser impecable, eficiente, siempre útil, como si tu valor estuviera atado a tu capacidad de rendir. Pero al mismo tiempo, algo dentro tuyo se revela. Hay días en los que sentís que no podés más, que la rutina te sofoca, que el cuerpo no responde o que tu energía se dispersa cuando te forzás a actuar bajo estructuras rígidas. Esa tensión puede derivar en somatizaciones o malestares físicos que no tienen una explicación médica clara, pero que revelan un conflicto profundo entre tu deseo de ser útil y tu necesidad de ser libre. Lilith en la sexta casa desafía la idea de que el servicio debe implicar sacrificio silencioso, que ser funcional es sinónimo de anular tu instinto, y que el valor personal se mide por cuán productivo sos. A través de esa incomodidad, te invita a redefinir por completo tu relación con el trabajo y la salud. En muchos casos, las personas con esta posición desarrollan una gran sensibilidad frente a dinámicas laborales injustas o jerarquías que oprimen. Puede haber una historia de tensión con figuras de autoridad en el ámbito del trabajo, donde sentiste que no se valoraba tu enfoque, tu ritmo o tus métodos poco convencionales. También es común experimentar frustración al no encajar en entornos laborales tradicionales, porque lo que para otros parece una simple tarea repetitiva, para vos puede volverse una jaula mental. Sin embargo, en esa diferencia está tu fuerza, tenés la capacidad de cuestionar lo que no funciona, de ofrecer soluciones más humanas, más intuitivas, más conscientes. Pero para hacerlo, necesitas empezar por vos, salir del ciclo de culpa por no encajar y reconocer que tu manera de trabajar, aunque distinta, tiene un valor enorme cuando se la honra en lugar de reprimirla. Lilith en la sexta casa también ilumina la relación con el cuerpo y la salud, pero no desde la medicina convencional, sino desde un enfoque más sutil y energético. Podés sentir que tu cuerpo reacciona con intensidad frente al estrés, que acumula tensión cuando te forzás a actuar en contra de tus tiempos o necesidades reales. Esta posición puede llevarte a explorar formas alternativas de sanación, métodos no tradicionales, rituales cotidianos que te conectan con tu bienestar desde lo profundo y no desde la exigencia. Ahí es donde ocurre la verdadera transformación, cuando dejas de ver tu salud como un checklist de cosas que deberías hacer y empezás a tratarte con una compasión activa, como quien cuida una planta única que necesita una rutina propia para florecer. Lilith te enseña que la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino presencia de verdad emocional en cada acto de tu día. La clave para sanar esta Lilith no está en dominar la rutina o vencer la pereza, sino en reconocer que tu forma de funcionar no está rota, simplemente es distinta. Tu revolución es sutil pero radical, transformar el deber en un ritual consciente, en un servicio con propósito, en una entrega que no te borre. Aprendes a trabajar desde el cuerpo, desde la intuición, desde un ritmo más cíclico, más natural, que tal vez no siga el reloj del mundo pero sí respeta tu reloj interno. Y en ese espacio, lo que antes era peso se convierte en práctica sagrada. No necesitas ser el más perfecto, ni el más eficiente, ni el que nunca se equivoca, necesitas ser vos, con tus formas singulares, con tus pausas necesarias,
con tu forma única de ordenar el caos. Y cuando te permitís eso, Lilith se convierte en tu guía hacia una vida más auténtica, donde el equilibrio entre dar y recibir, entre hacer y descansar, entre servir y sostenerte, ya no es una lucha, sino un baile que aprendes a disfrutar. Cuando Lilith se ubica en la séptima casa, las relaciones íntimas, especialmente las de pareja, se convierten en escenarios intensos donde lo no resuelto, lo reprimido y lo salvaje de tu mundo emocional sale a la superficie sin filtros. Esta posición habla de una danza compleja entre el deseo profundo de conexión y el miedo igual de intenso a perderte dentro de esa misma conexión. Es posible que experimentes vínculos donde se alterna el rol de quien se siente oprimido con el de quien oprime. Situaciones donde te debatís entre el impulso de fusionarte completamente con otro y la necesidad urgente de preservar tu autonomía. En muchos casos, atraes personas que encarnan partes tuyas que no te animas a reconocer, o que despiertan emociones incómodas que preferirías evitar. Esto no sucede por castigo, sino porque el vínculo se convierte en un espejo directo de tu sombra, y Lilith quiere que la mires de frente, sin anestesia. Podés encontrarte repitiendo patrones donde sentís que entregarte es traicionarte, o que ceder es sinónimo de desaparecer. Al mismo tiempo, quizás te cuesta confiar plenamente, porque temes que el otro quiera controlarte o limitar tu libertad. Hay un anhelo profundo de amor y reconocimiento, pero junto a eso, una resistencia feroz a ser dominado o absorbido por la voluntad ajena. Por eso, tus vínculos pueden estar teñidos de ambivalencia, buscas intensidad, pero también temes que esa intensidad te consuma. Y no es raro que te sientas incómodo con los mandatos sociales sobre cómo debería ser una relación. Lilith acá quiere romper con los contratos tradicionales que suenan vacíos o superficiales para vos. Deseas un tipo de relación donde no haya máscaras, donde el juego de poder no impida el crecimiento, donde podás ser completamente vos, incluso cuando eso incomode. Muchas veces, esta configuración implica atraer personas que te sacuden emocionalmente, que te muestran tus heridas a través del conflicto, los celos, la posesividad o el abandono. Esas experiencias, aunque duras, tienen un propósito: invitarte a hacerte cargo de tu sombra, a dejar de proyectarla constantemente en el otro. Porque cuando culpas al otro por todo lo que no funciona, te negás la oportunidad de ver que parte de vos lo está eligiendo. Y cuando idealizas a quien amás, también te alejas de la posibilidad de construir una relación real. Lilith en la casa 7 no quiere vínculos cómodos, quiere vínculos verdaderos, aunque eso implique atravesar capas de dolor, de sinceridad incómoda y de procesos internos profundos. El gran aprendizaje aquí es poder mantenerte firme en tu verdad sin necesidad de dominar ni someterte, y amar desde un lugar que no borre tu esencia. El compromiso no tiene por qué significar renunciar a tu libertad. Esa es una de las grandes lecciones de esta posición. Comprometerte desde la autonomía, desde la integridad, desde el deseo real y no desde la necesidad de llenar vacíos, es un acto profundamente revolucionario para quien tiene a Lilith en esta casa. Y no es fácil, hay que hacer las paces con la parte de vos que teme ser vulnerable, que aprendió que en el amor se sufre o se sacrifica. Pero también hay que reconciliarse con la parte que desea amar sin restricciones, sin máscaras, con el alma expuesta. En ese equilibrio sutil, en esa búsqueda de integridad emocional, es donde florece el verdadero poder de esta Lilith. Porque cuando dejas de pelear con tus propias contradicciones, el otro deja de ser enemigo o salvador, y se vuelve un compañero auténtico. Los vínculos se convierten entonces en espacios sagrados para la transformación. No son cárceles ni trincheras, sino espejos vivos donde ves todo lo que sos, lo que amás, lo que temes, lo que querés proteger y lo que estás dispuesto a compartir. Lilith en la séptima casa quiere relaciones conscientes, donde el erotismo, la vulnerabilidad, el conflicto y la verdad convivan sin que una invalide a la otra. A veces eso significa terminar relaciones que ya no permiten tu expansión, o revisar pactos tácitos que perpetúan roles de sometimiento o dependencia. Otras veces, significa quedarte y hablar con brutal honestidad, aunque la conversación duela. En ambos casos, la brújula es clara: cualquier vínculo que te pida negar lo que sos, tarde o temprano, se volverá insoportable. Al integrar esta energía, descubrís que amar no es perderse, sino encontrarse. Que ser fiel a vos mismo no impide ser fiel al otro.
que podés entregarte sin desaparecer y que podés sostener la libertad del otro sin sentir que te están abandonando. Y eso requiere una fuerza interna enorme, porque la mayoría de los vínculos que conociste quizás se construyeron desde el miedo, la necesidad o el control. Pero vos estás acá para crear otra cosa. Para construir relaciones donde el deseo no se vuelva dependencia, donde el conflicto no sea guerra y donde la intimidad no sea trauma repetido, sino oportunidad de sanación mutua. Lilith te guía hacia esa alquimia, pero solo si te animas a atravesar primero tus propios espejos, tus propios miedos, tus propias distorsiones del amor. Cuando Lilith se manifiesta en la octava casa de tu carta natal, te invita a descender a las profundidades más intensas y transformadoras de la experiencia humana. No se trata de un viaje superficial ni cómodo, es un recorrido por los pasillos oscuros de la intimidad, del deseo no dicho, de las heridas vinculadas al poder, al control, a la entrega emocional total. Esta posición pone en primer plano todo lo que normalmente se esconde bajo la alfombra, la sexualidad en su forma más cruda y visceral, los miedos ancestrales a la pérdida, la relación con el dinero compartido y la confrontación directa con la muerte, tanto literal como simbólica. Lilith aquí no quiere máscaras ni diplomacia emocional, exige que te desnudes ante vos mismo y ante el otro, que entres en contacto con tus sombras sin edulcorantes, sin suavizar lo que sentís. Podés haber vivido experiencias de traición, manipulación o desconfianza que te enseñaron a cerrar tu corazón como mecanismo de defensa, pero Lilith no quiere que huyas, quiere que sanes. Hay una intensidad en vos que muchas veces ni siquiera sabes cómo canalizar. Una fuerza emocional que puede volverse tormenta interna si no encontrás un espacio donde expresarla con seguridad. Lilith en la casa 8 despierta una sensibilidad poderosa frente a lo invisible, una capacidad natural para percibir lo que otros ocultan, para detectar la verdad detrás de los silencios. Esa lucidez puede ser tanto una bendición como un desafío, no siempre querés ver lo que ves, no siempre sabes qué hacer con esa información energética que te llega. Es por eso que los vínculos profundos, especialmente los sexuales o económicos, se vuelven campos de aprendizaje clave. Porque allí se juega tu capacidad de confiar, de entregarte, de compartir poder sin sentir que estás cediendo tu alma a cambio. Tu relación con el deseo también puede haber sido complicada. Podés haber sentido vergüenza por lo que querías, miedo a ser juzgado, o incluso culpa por la intensidad de tu pulsión vital. Tal vez te hicieron creer que tu energía sexual era demasiado, que tu necesidad de conexión profunda era exagerada, o que tu capacidad de regenerarte emocionalmente era peligrosa. Pero lo que sucede es que Lilith, desde esta casa, no acepta relaciones tibias, transacciones superficiales ni intimidades a medias. Lo quiere todo, y lo quiere real. El gran trabajo, entonces, es aprender a abrazar esa fuerza interna sin permitir que se vuelva autodestructiva o compulsiva. Es posible vivir tu deseo sin perderte en él, ser intensamente emocional sin que eso implique drama o sufrimiento innecesario. Lilith en la octava casa también pone en juego tu relación con el dinero que compartís con otros, ya sea en sociedades, herencias o vínculos afectivos con recursos en común. Es posible que experimentes desconfianza en esos terrenos, o que vivas situaciones donde sentís que se abusa de tu entrega o que vos mismo tomás el control por miedo a que te lo quiten. La sensación de querer controlar lo que no se puede poseer, el amor, el poder, la muerte, la transformación, puede aparecer como una tensión constante. Pero cuanto más intentas controlar, más se escapa. Por eso Lilith acá enseña a soltar, a confiar en el flujo de los ciclos vitales, a entregarte al proceso de cambio sin necesidad de manipular el resultado. Porque cada vez que te rendís a lo que no podés controlar, descubrís que tu verdadero poder no estaba en evitar la transformación, sino en permitirla. Esta posición también habla de una relación particular con la muerte, con lo oculto, con lo esotérico, con todo lo que trasciende lo tangible. Tenés una conexión natural con lo invisible, con lo que vive en las profundidades del alma humana, y eso puede llevarte a interesarte por temas que muchos consideran tabú. Sanación energética, sexualidad sagrada, psicología profunda, ocultismo, rituales ancestrales, todo eso puede resultarte tan familiar como necesario. No es raro que seas un canal de transformación para otros, alguien que al compartir su historia permite que otros también se animen a tocar sus sombras. Pero para hacerlo,
Antes tenés que haber atravesado tu propia noche oscura, haber mirado de frente tus miedos, tu enojo, tu deseo de controlar, tu dolor más íntimo. Solo entonces Lilith se convierte en guía, en maestra, en fuerza que potencia tu capacidad de regenerarte una y otra vez. En esta casa, Lilith no destruye por capricho, destruye lo que ya no sirve para que algo más genuino pueda emerger. Te enseña que la verdadera intimidad no es solo el cuerpo desnudo, sino el alma expuesta. Que el verdadero poder no se impone, se comparte. Y que lo que más tememos perder, muchas veces es lo que debemos aprender a soltar. Tu tarea no es rechazar esa intensidad, sino aprender a habitarla con conciencia, con integridad, con responsabilidad emocional. Porque cuando integras esa parte tuya que desea profundamente, que se entrega sin máscaras, que transforma desde adentro hacia afuera, descubrís que tu poder personal no es destructivo, sino alquímico. Y entonces, tu vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un laboratorio sagrado donde todo puede transformarse, incluso el dolor. Cuando Lilith se posiciona en la 9ª casa de tu carta natal, despierta en vos una energía inquietante que desafía las creencias, las filosofías establecidas y la autoridad intelectual. No sos alguien que acepte verdades prefabricadas o dogmas sin cuestionarlos a fondo, tu búsqueda de sentido va mucho más allá de los límites convencionales y te lleva a explorar territorios inexplorados. A cuestionar lo que otros dan por sentado. Esta energía puede haberte hecho sentir como un alma rebelde dentro de sistemas educativos, religiosos o culturales que esperan conformidad y obediencia, y por eso, muchas veces, podés haber experimentado censura o rechazo por expresar tus ideas auténticas. Es posible que en algún momento hayas sentido la presión de ocultar tus convicciones para evitar conflictos o ser aceptado en grupos sociales o académicos, sacrificando así parte de tu libertad interior. Sin embargo, esa disonancia interna es la chispa que te impulsa a pensar con libertad radical, a desafiar la autoridad intelectual con argumentos que provienen de una verdad profunda y personal. Tu forma de entender el mundo no es lineal ni superficial, en cambio, está marcada por una curiosidad insaciable y un deseo de encontrar un sentido que abarque tanto lo racional como lo intuitivo. Lilith en esta casa te invita a ser una buscadora incansable de conocimiento, pero siempre con el pie firme en la autenticidad, sin permitir que tus pensamientos sean moldeados por la necesidad de aprobación externa. La valentía que demostras al sostener tus ideas, aun cuando resultan incómodas para quienes te rodean, es una manifestación poderosa de tu integridad espiritual. No se trata de imponer tus puntos de vista, sino de irradiar una luz que puede abrir la mente de otros y despertar cuestionamientos necesarios. Cuando encarnas esta energía con sabiduría, te transformas en una fuerza de cambio cultural y espiritual, una revolucionaria que desafía los límites sin caer en el extremismo o la intolerancia. Esta posición también implica un profundo compromiso con la expansión de la conciencia, donde la educación formal y los viajes, ya sean físicos o internos, funcionan como herramientas para crecer y entender realidades diversas. Podés sentir un rechazo natural a cualquier sistema que intente limitar o dogmatizar la experiencia humana, y al mismo tiempo, desarrollar una visión inclusiva que abarque diferentes culturas, filosofías y tradiciones espirituales. Lilith en la 9ª casa te enseña que la verdadera libertad filosófica no reside en rechazar todo lo establecido sin discernimiento, sino en integrar con honestidad lo que resuena con tu verdad interior y soltar lo que no. A través de ese proceso, tu voz se convierte en una guía para quienes buscan romper con sus propias cadenas mentales y abrirse a un pensamiento más profundo y libre. Tu espíritu aventurero puede llevarte a explorar caminos poco convencionales, ya sea a través de estudios alternativos, viajes que transforman tu perspectiva o prácticas espirituales que desafían la ortodoxia. Pero lo más valioso que podés aportar con Lilith en la 9ª casa es el ejemplo de cómo sostener la autenticidad en un mundo que constantemente quiere encasillarnos en creencias rígidas. Aprender a sostener esa tensión, entre el deseo de pertenecer y la necesidad de ser fiel a vos mismo, es parte del camino que Lilith te propone. Cuando lo lográs, no solo liberas tu mente, sino que inspiras a otros a hacer lo mismo, creando una red de almas despiertas dispuestas a cuestionar, a transformar y a evolucionar juntos. En definitiva, Lilith en la 9ª casa representa esa parte de vos que no se conforma con verdades a medias ni con respuestas fáciles.
Es una energía que te empuja a romper las cadenas del pensamiento convencional para descubrir un horizonte donde podés construir tu propio sistema de creencias basado en la experiencia personal y el respeto por la diversidad. Al hacerlo, te posicionas como una luz que guía hacia la libertad intelectual y espiritual, mostrando que la revolución más profunda comienza cuando aprendemos a escuchar y honrar nuestra voz interior. Incluso cuando ésta desafía el status quo. Cuando Lilith se instala en la 10ª casa, ese espacio asociado con lo público, la carrera, la autoridad y la imagen que mostramos al mundo, despierta en vos una energía compleja y poderosa que desafía las normas tradicionales sobre el éxito y el reconocimiento. Esta posición coloca sobre tu camino un llamado inevitable a confrontar cómo ejerces tu poder en ámbitos profesionales y sociales, obligándote a navegar la tensión entre el deseo de destacar y la necesidad de mantenerte fiel a vos mismo, a tu esencia más profunda. Sentís un impulso casi magnético hacia la autoridad, el liderazgo y el reconocimiento público, querés reclamar un lugar que te pertenece, construir una reputación sólida y alcanzar metas visibles que reflejen tu valía. Sin embargo, ese deseo puede estar acompañado por una voz interna que cuestiona la autenticidad de esos logros, preguntándote si realmente estás expresando quién sos o simplemente cumpliendo con un guión impuesto por las expectativas sociales, familiares o culturales que aprendiste a seguir sin cuestionar. Esa tensión interna, aunque dolorosa, es también una fuerza motriz que te empuja a revisar y reconstruir tu relación con la autoridad y el éxito, no desde la conformidad o la imitación, sino desde un lugar de honestidad radical contigo mismo. Es un proceso profundo y transformador que implica soltar viejas máscaras, renunciar a la necesidad de agradar o aparentar, y liberarte de las presiones externas para que tus logros sean una manifestación genuina de tus valores y pasiones más auténticos. Así, redefinís lo que significa para vos el éxito, ya no es una medida externa basada en títulos, reconocimientos o estatus, sino una coherencia interna que se traduce en acciones concretas y significativas que reflejan tu verdad. Este camino requiere que te permitas ser vulnerable, que mires con compasión las dudas y miedos que surgen cuando cuestionas las estructuras que sostenían tu identidad profesional, y que tengas paciencia mientras construís una nueva autoridad que te empodere sin traicionarte. Lilith en la 10ª casa también puede manifestar conflictos internos relacionados con la percepción pública, la imagen que proyectas y la manera en que otros te juzgan o esperan que actúes. Tal vez hayas sentido la presión de encajar en un molde rígido, de cumplir roles que te limitan o te alejan de lo que realmente querés expresar. La lucha por equilibrar el poder personal con la integridad se convierte en un aprendizaje constante que implica reconocer cuando te estás autosaboteando por miedo al rechazo o a la desaprobación. En este sentido, Lilith actúa como una guía que te invita a confrontar tus sombras y a sanar heridas relacionadas con la autoridad, el control y la ambición, para que puedas liderar con dignidad y desde un lugar de libertad interior. Aprender a ser líder de tu propia vida, sin depender de la validación externa, se vuelve el gran desafío y la mayor recompensa. La energía que Lilith trae a la 10ª casa no se trata de poder por el poder, ni de alcanzar el éxito a cualquier costo, por el contrario. Es una invitación a transformar tu camino profesional en una expresión auténtica de tu ser más profundo, donde cada acción y decisión resuene con tu propósito vital. Esto implica un trabajo constante de autoindagación, de escucha atenta hacia lo que realmente te mueve y te apasiona, y de valentía para romper con expectativas limitantes que pueden venir de tu entorno o de patrones heredados. La autenticidad, en este sentido, se convierte en el faro que guía tus pasos, y el liderazgo que emerge es uno que inspira sin buscar favores ni imposiciones. Es un liderazgo que nace de la coherencia, la integridad y el coraje de mostrarse tal cual sos, con todas tus luces y sombras. Esta etapa puede también marcar momentos de crisis o quiebres en tu carrera o imagen pública, que funcionan como llamados urgentes para revisar qué es lo que realmente querés y necesitas. En esas crisis, aunque difíciles, está la oportunidad para una renovación profunda que te permita soltar lo que ya no te sostiene y abrir espacio para un crecimiento más auténtico. Lilith en la 10ª casa te enseña que el poder verdadero no está en controlar a otros ni en obtener reconocimiento superficial, sino en gobernar tu mundo interno y manifestar esa soberanía en cada paso que das. Así,
tu historia profesional se transforma en una narrativa de autoempoderamiento donde sos protagonista y creador, no una pieza más en un sistema que te limita. En definitiva, tener a Lilith en la 10ª casa es un llamado a liderar tu vida con valentía, sabiduría y dignidad, sin máscaras ni concesiones que traicionen tu esencia. Es un camino que requiere tiempo, paciencia y mucho amor propio, pero que al final te permite construir un legado auténtico y significativo que inspira a otros a hacer lo mismo. La revolución que propone esta energía no es externa solamente, sino una transformación interna que se refleja en cada aspecto de tu vida pública y profesional, marcando una huella profunda que trasciende modas o expectativas pasajeras. Al integrar esta poderosa energía, te convertís en un ejemplo vivo de cómo el verdadero éxito es aquel que nace de la coherencia entre lo que sos y lo que haces, y de la valentía para brillar siendo plenamente vos. Cuando Lilith se encuentra en la 11ª casa, esa área del mapa natal que rige las amistades, los grupos, las causas sociales y los ideales colectivos, tu energía adquiere una fuerza disruptiva que puede sacudir las dinámicas grupales tradicionales y cuestionar las formas convencionales de pertenencia. Es común que, en este emplazamiento, sientas que tus ideas, tu forma de ser o tu manera de expresarte provocan incomodidad o incluso rechazo dentro de las comunidades a las que intentas sumarte, porque no encajas en los moldes que muchas veces el grupo impone sin pensarlo. Esta posición puede hacer que experimentes la sensación de ser una voz incómoda, alguien que destaca sin pedir permiso y que, por esa misma razón, a veces termina aislada o apartada. Pero lejos de ser una condena, esta energía es un llamado profundo para que aprendas a construir tu propia tribu desde la diferencia, desde la autenticidad y no desde la necesidad de adecuarte a normas que no te representan. Lilith en la 11ª casa desafía la idea de que la pertenencia social debe basarse en la conformidad o en aceptar sin cuestionar las reglas del grupo. En cambio, te invita a experimentar que la verdadera comunidad surge cuando compartís un propósito, un ideal o una causa que resuena con tu verdad más genuina, aunque eso signifique estar en minoría o enfrentar críticas. No necesitas la validación externa para sentirte parte de algo. Tu pertenencia nace de tu compromiso con la autenticidad y de la energía que aportas desde ese lugar profundo. Aunque eso implique ser esa voz que visibiliza lo invisible o que pone en evidencia lo que muchos prefieren ignorar. Es una posición que te equipa para ser un puente entre los márgenes y el centro, para transformar la marginalidad en una plataforma de poder y resistencia. Puede que hayas experimentado momentos de rechazo o incomprensión cuando mostraste tu esencia real en contextos sociales o grupos que esperan homogeneidad o silencio. Sin embargo, también es probable que tus vínculos más auténticos, esas amistades que te nutren y te reconocen sin condiciones, hayan surgido en lugares o situaciones poco convencionales, lejos de las grandes multitudes o de los círculos más tradicionales. Lilith te impulsa a valorar esas conexiones por encima de cualquier presión para encajar, porque te enseña que la calidad y la verdad de las relaciones importan más que la cantidad o la apariencia de integración. Esta energía también implica un liderazgo singular dentro de las causas que elijas apoyar o en las comunidades donde decidas involucrarte. No se trata de buscar popularidad o de complacer, sino de asumir con valentía la responsabilidad de ser esa voz incómoda que cuestiona, que invita a reflexionar, y que desafía lo establecido para abrir paso a nuevas formas de inclusión y justicia social. Al hacerlo, podés convertirte en un faro para quienes también se sienten diferentes, excluidos o invisibilizados, y tu ejemplo puede encender la chispa para que otros se animen a expresarse con libertad y sin miedo. El desafío mayor que trae esta posición es aprender a sostenerte en esa autenticidad sin ceder ante el temor a la soledad. Es aceptar que estar sola, en algunos momentos, puede ser el precio que pagás por ser legítima y por mantener la congruencia con quien sos realmente. Sin embargo, esa soledad no es aislamiento definitivo, sino un espacio de poder desde el cual podés atraer a otros que vibran en sintonía contigo, creando redes genuinas y profundas, no basadas en la superficialidad o el compromiso forzado. Lilith en la 11ª casa también enseña que la libertad de compartir espacio con otros desde la autenticidad no es un acto egoísta, sino un acto de congruencia vital. Es entender que al no ocultar tus verdades, al no suavizar tus bordes para agradar, estás aportando luz a la comunidad, que tu brillo propio no opaca a los demás sino que los enciende.
tus aliados reales no esperan que te apagues para sentirse cómodos, más bien, celebran y se nutren de tu fuerza y tu valentía. Esa es la dinámica que esta posición promueve, una comunidad donde cada individuo puede expresarse sin miedo y aportar desde su esencia única. Con Lilith en esta casa, también puede surgir un activismo apasionado y una inclinación a involucrarte en causas que buscan la transformación social profunda. Especialmente aquellas que luchan por los derechos de los marginados o por la liberación de voces silenciadas. Sentís una urgencia interna por no ser parte del sistema tal como es, sino por cambiarlo desde dentro o desde fuera, según sea necesario. Esa rebelión contra lo establecido no es un acto impulsivo, sino una expresión de tu compromiso con la justicia y la verdad, aunque eso implique nadar contracorriente. Este emplazamiento te desafía a aceptar que la energía grupal puede ser tanto un espacio de crecimiento como de conflicto, y que la verdadera pertenencia implica transitar ambos aspectos sin perder tu integridad. El aprendizaje mayor está en integrar tus impulsos rebeldes con la necesidad humana de conexión, encontrando un equilibrio que te permita ser vos misma sin renunciar a la comunidad. Esa alquimia no es fácil, pero es profundamente liberadora y enriquecedora, porque te permite crear redes basadas en el respeto mutuo, la diversidad y la aceptación genuina. Por último, tener a Lilith en la 11ª casa es una invitación constante a ser una fuerza transformadora en el mundo social, a no conformarte con lo superficial ni con las apariencias, sino a profundizar en las raíces de los problemas colectivos y a actuar con valentía para crear un entorno donde todos puedan ser auténticos. Esta posición te equipa para dejar una huella significativa en los espacios que ocupas, inspirando con tu ejemplo y tu compromiso a construir un futuro más libre, justo y plural. Cuando Lilith se instala en la 12ª casa, ese espacio misterioso que representa el inconsciente, los rincones ocultos de la psique y el retiro interior, tu mundo interno se vuelve un territorio lleno de sombras que, aunque a menudo temidas o desconocidas, encierran una sabiduría profunda y transformadora. Puede que hayas atravesado miedos inexplicables, emociones que parecían surgir de la nada, o culpas que no podías racionalizar, como si una fuerza invisible jugara con tus inseguridades y autoboicots. Esta ubicación te invita a establecer una alianza íntima con esas partes ocultas de tu ser, no para negarlas ni rechazarlas, sino para acogerlas con compasión y respeto, reconociendo que son portales esenciales para tu evolución personal y espiritual. La verdadera sanación, en este sentido, no pasa por apartar la mirada o intentar escapar de esas profundidades, sino por integrarlas, por permitir que esas sombras se conviertan en una fuente de poder interno. El viaje hacia esa integración puede ser solitario, pues implica sumergirse en lo desconocido y enfrentar fantasmas que otros no ven ni comprenden, pero es también un camino profundamente liberador. Liberarte de esos fantasmas no solo disuelve viejas cadenas emocionales, sino que también te conecta con un poder oculto, una fuerza interior que no depende de la aprobación externa ni de la claridad que el mundo exterior pueda ofrecerte. Este proceso requiere un coraje inmenso, pues abrirse a esas partes heridas implica atravesar dolores profundos, inseguridades y a veces un sentimiento de aislamiento. Por eso, es fundamental acompañarte con herramientas de contención emocional, ya sea a través de la meditación, la terapia o la compañía de personas que puedan sostenerte en momentos de vulnerabilidad. Al aprender a escuchar esa voz interna y a aceptar la complejidad de tu mundo psíquico, empiezas a construir una paz que no se basa en la comprensión ni en la luz que otros puedan brindarte, sino en la claridad y el reconocimiento genuino que solo tú puedes otorgarte. Esta paz interna no solo sostiene tu mente, sino que también nutre tu creatividad, tu sensibilidad emocional y tu crecimiento espiritual, revelando talentos y recursos ocultos que antes permanecían dormidos. Lilith en la 12ª casa te muestra que la verdadera reinvención no implica huir hacia afuera, sino regresar a un hogar profundo y sagrado dentro de vos, un espacio donde podés ser auténtica sin máscaras ni temores. Este hogar interno es el lugar donde resides en tu verdad más genuina, donde podés reconstruirte y emerger más fuerte y auténtica. En este contexto, Lilith te desafía a aceptar que el inconsciente no es un territorio enemigo, sino un aliado poderoso, un lugar donde se gestan las transformaciones más profundas y necesarias. Cada sombra, cada miedo o conflicto que se revela, contiene una lección vital que, si la integras,
te permite sanar y expandirte más allá de los límites impuestos por el ego o la sociedad. Así, la casa duodécima se convierte en un santuario, un refugio sagrado que, aunque a veces resulte oscuro y enigmático, es la base sólida para tu bienestar y evolución. No es un camino fácil ni rápido, sino un proceso de construcción paciente y amoroso contigo misma, donde aprender a amar tus partes más vulnerables es la clave para acceder a una fuerza poderosa y transformadora. Esta ubicación también puede indicarte que las heridas que llevas no son solo personales, sino que tienen raíces profundas en patrones ancestrales o colectivos que tu alma está llamada a trabajar y liberar. Por eso, el trabajo interno con Lilith en esta casa tiene una dimensión mística y sanadora que trasciende lo individual, convirtiéndote en un canal para procesos más amplios de purificación y renovación. Reconocer este llamado puede abrirte a prácticas espirituales profundas, como la meditación, el trabajo con sueños, la sanación energética o rituales de liberación que te ayuden a conectar con esas capas ocultas de tu ser. Al hacerlo, no solo te sanas a vos, sino que también contribuís a la sanación colectiva desde tu espacio personal y sagrado. El retiro voluntario o la necesidad de momentos a solas suelen ser vitales para vos, pues en el silencio y la quietud podés escuchar esas voces internas que el ruido exterior ahoga. La soledad no es castigo, sino una elección consciente que te permite recargar energías y mantener el contacto con tu esencia profunda. Lilith en esta casa te invita a honrar esos tiempos de recogimiento, a valorarlos como parte esencial de tu ciclo vital y de tu proceso de autoconocimiento. La disciplina de ese tiempo para vos misma te sostiene y fortalece, ya que te ayuda a sostener una conexión auténtica con tu mundo interno, evitando que las presiones externas desdibujen tu verdad. Al explorar el territorio de la casa duodécima con Lilith, también aprendes que el autoengaño y la negación no son caminos viables. La sanación real solo ocurre cuando enfrentas con valentía lo que se oculta en las sombras y te permitís sentir sin miedo a la oscuridad. Esa valentía transforma miedos en fuerza y te hace dueña de tu historia, en lugar de víctima de tus circunstancias. La libertad que emerge de esta aceptación es profunda y radical, porque te libera de cadenas invisibles que limitan tu expresión y tu crecimiento. Finalmente, Lilith en la duodécima casa te enseña que el viaje hacia tu sanación y reinvención es un retorno a casa, a un espacio interno donde podés ser completa, compleja y auténtica sin juicios ni máscaras. Este regreso a tu verdad más profunda es el mayor acto de amor propio que podés regalarte, y desde ahí, emerges con una nueva fuerza que transforma no solo tu vida, sino también el entorno que te rodea. La integración de tus sombras se convierte en la clave para desplegar tu poder oculto y vivir con plenitud y autenticidad.